ahora sí. Ya, vamos a comenzar entonces la clase número 15. Vamos a ver el libro de Josué en más de una parte. Ya, este libro tiene 24 capítulos, pero lo vamos a ver en más de una parte. Ya, entonces, continuamos. Josué, ya, este hombre, vamos a ver primero un poco sobre, vamos a hablar un poco sobre, ay, espera que están entrando las personas. Ya, vamos a hablar entonces de este personaje primero como hombre, ya. Entonces Josué, ya, él es hijo de Nun. Nun es descendiente de la tribu de Efraín, ya. Efraín es uno de los hijos de Jacob. Ya, y entonces por lo tanto Josué es descendiente también de Jacob, ya de la línea de Jacob, de los patriarcas. Ya, ahora sí, han entrado un montón. Y también Josué, entonces, como le decía, es hijo de Nun, descendiente de Efraín, parte de las tribus, y nació en Gosén, ¿ya? Recuerden que Gosén está en Egipto. De una u otra forma, entonces, podríamos decir que Josué es egipcio, porque nació en Gosén, ¿ya? Se recuerdan que cuando, en el tiempo de José, cuando José habló con Faraón para poder llevarse a todos sus parientes que estaban entonces en la tierra de Canaán pasando hambre y todas esas cosas, él les pidió llevar a su padre y a su hermano y a todos. Ellos le dieron esta tierra de Gosén que en la tierra donde había mejor pasto, se podía cuidar mejor al ganado y todo eso, porque ya que Jacob y todos sus hijos se dedicaban al ganado, esta tierra era la mejor. Entonces ellos le dieron esta tierra a los jocobitas o israelitas cuando estaban en Egipto, ya en la época de José. Entonces, Josué nació en Gosén en 1468 a.C. Josué, entonces también podemos decir que lideró la guerra contra los amalecitas en Refidim, ya cuando Moisés le dijo en Éxodo 17, después que vimos la historia del agua de la roca, Moisés también le dice después a Josué que él vaya a liderar esta guerra y que él va a estar encima del monte o encima del collado con su vara extendida apoyándolos. Entonces él, al hacer este acto simbólico de estar con la vara extendida era porque él estaba apoyándole de una manera como un intercesor, ¿cierto? Estaba apoyando también a los israelitas que estaban peleando contra los amalecitas en Refidim. También nosotros podemos conocer o desprender de esta historia, ya de la vida de Josué, conocer un poco más de él, de que Josué fue uno de los que esperó a Moisés en el camino cuando fue Moisés a subir al monte Sinaí, donde Dios le entregó todas las leyes, todos los planos para hacer el tabernáculo, donde le entregó los 10 mandamientos y un montón de cosas ahí que Moisés vivió en este monte donde conversó cara a cara con, donde conversó entre comillas cara a cara con Dios. Entonces Josué, perdón, fue uno de los que esperó a Moisés en el camino. Ya, también que podemos hablar de Josué, que Josué antes no se llamaba Josué, sino que se llamaba Oseas, ya, Osea, y este Osea ustedes lo van a encontrar con H o sin H, ya, lo van a encontrar de esa forma, y Moisés le cambió su nombre por Josué, ya, y en hebreo vendría siendo Yehoshua. Y esto lo vemos en Números 13:16, cuando Moisés le dice, ya no te vas a llamar más Osea, sino que ahora tu nombre va a ser Josué. ¿Ya? ¿Qué podemos también conocer de Josué o recordarnos de Josué? Porque ya hemos hablado un poco de él anteriormente en los otros libros, ¿ya? Aquí nosotros vimos que hablamos de él en Éxodo, que hablamos de él en Números, y nosotros también escuchamos de él con la historia de Josué y Caleb cuando fueron con 10 espías más a reconocer la tierra prometida, ¿cierto? Nosotros hemos confundido de repente esta visita a la tierra prometida con
la que aparece en este libro, perdón, de Josué más adelante, porque los únicos que se nombran ya en esta historia que fueron a reconocer, dentro de estos 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida enviados por Moisés, fue Josué y Caleb, ya. Entonces ellos fueron, y también estos fueron los únicos dos que creyeron en que era posible poder tomar la tierra prometida. Ya los otros 10 dijeron que no se podía porque habían gigantes y todas esas cosas. Josué y Caleb vieron, no, nosotros sí vamos a poder, porque en esta tierra realmente fluye la leche y la miel y Dios va a estar con nosotros, ¿cierto? Y en base a este mismo suceso también fue que el pueblo de Israel estuvo vagando 38 años más, porque ya llevaban 2 años viviendo ahí bajo el monte Sinaí, entonces tuvieron que vagar 38 años más, y en base a esto estuvieron 40 años vagando en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. También podemos saber o entender que Josué se convirtió en el sucesor de Moisés, ¿ya? Y fue también que lideró las batallas para poder tomar las tierras, ¿ya? O esta tierra prometida, y tomando las tierras que después iban a ser posteriormente entonces divididas y entregadas como herencia a cada una de las tribus de Israel o al pueblo de Israel. Y después podemos terminar como finalizando, por decirlo así, esta biografía de Josué como tal, que él murió a la edad de los 110 años en Canaán, en 1358 también antes de Cristo. Ya, como libro, ya Josué como libro, es el 6.º libro en la Biblia, pero es el 7.º libro que nosotros ya estamos estudiando. Es el primer libro dentro de los 12 libros históricos, ¿ya? Y este libro lo escribió Josué entre el año 1405 a 1385 a.C. Fue escrito en Canaán, y este libro habla sobre la conquista de Canaán, la conquista de la tierra prometida. Ya, nosotros hicimos una división de este libro en 4 partes, ¿ya? Y hoy solamente vamos a ver una de estas 4 partes. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 5, vamos a ver a Josué tomando el mando, el liderazgo que le dejó Moisés para entonces estar delante de Israel y poder entrar a la tierra prometida, como prepararse para la tierra prometida, de todo eso. Del 6 al 12 vamos a ver las batallas contra los cananeos. Del capítulo 13 al 22 vamos a ver a Josué cuando él entonces da este tema de las divisiones en la tierra para poder entregársela a las tribus. Y en los 2 últimos capítulos vamos a ver así como un copiar-pegar más o menos de lo que hizo Moisés finalizando el libro de Deuteronomio. Y aquí vamos a ver a Josué dando como su discurso final para el pueblo de Israel. Ya, nos vamos, como les decía entonces, nos vamos a ir capítulo por capítulo. Capítulo 1 del libro de Josué. Aquí nosotros vamos a ver los preparativos para la conquista. Y este libro comienza con Dios hablando con Josué, diciéndole, mi siervo Moisés, el líder anterior de todo esto, ha muerto, así que ya llegó el tiempo donde tú vas a tener que tomar al pueblo de Israel y ser el guía de este pueblo para que ellos puedan cruzar el río del Jordán y puedan entrar por fin a la tierra prometida, porque ya estuvieron vagando mucho tiempo, ya pasaron muchas cosas, ya murió toda la generación antigua, la cual yo no quería que entrara a esta tierra a causa de su desobediencia. Entonces ya es tiempo de que tú tomes el mando para guiar a mi pueblo a la tierra prometida. Así que después, en este mismo capítulo, nosotros vamos a ver cómo Dios le promete a Josué de que nadie le iba a hacer frente, nadie le iba a poder hacer la collera, como se dice, porque él iba a estar apoyándole en todo, así como lo hizo con Moisés, también iba a estar con él. Entonces Dios le ordenó a Josué que él tenía que estudiar la ley, todo lo que nosotros hasta ahora hemos visto, ¿cierto? Todo lo de los patriarcas, sobre las leyes sociales, leyes civiles, sobre los 10 mandamientos. Le mandó a estudiar la ley, dijo, tú estúdiate la ley en este tiempo y medita en ella de día y de noche, y en base a cualquier decisión que tú tengas que tomar, tienes que tomar la ley y meditar en ella para que todas las cosas que tú hagas te salgan bien y no andes haciendo nada a la pinta tuya. Así le dijo Dios. Así que ahora ponte a estudiar la ley y medita en ella.
De hecho, nosotros hemos escuchado, yo creo, hartas veces esto, que uno tiene que meditar en la ley de día y de noche. Yo creo que hartas veces nosotros hemos escuchado como este versículo, ¿ya? Y lo encontramos aquí, entonces, en el primer capítulo del libro de Josué. Y está este versículo que nosotros hemos escuchado un montón de veces. Yo creo que hartas personas la han tomado así como, este versículo es mío, que es el versículo 9, que dice, mira que te mando que te esfuerces. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, le dijo, porque Jehová tu Dios, o sea, yo voy a estar contigo en donde quiera que vayas. Hartas veces yo he escuchado que han predicado sobre esto y han hablado sobre este versículo y la gente como que se empodera de este versículo y uno dice, sí, el Señor me está mandando a ser fuerte y valiente y todo esto. Y también he escuchado a las personas que son más viejitas dentro de la iglesia decir, pucha, es que yo ya estoy viejita, entonces como que yo voy a interceder nomás, yo voy a estar orando nomás, así como que muchas veces la gente de más edad como que se resta un poco de ciertas cosas por tener más edad, ¿cierto? Pero quiero comentarles que este versículo, que cuando Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente y que no se desmaye, no le está hablando a un joven, ¿ya? Se dice que Josué y Caleb tenían alrededor, ellos dos, de la misma edad y eran los más jóvenes que fueron ya como espías, ¿ya? Cuando Moisés los envió a espiar la tierra prometida, ¿ya? Y esto nosotros lo vemos obviamente en Números 13, o sea, varios libros más para atrás, varios años más para atrás, ¿ya? Ellos eran como los más jovencitos de estos 12 espías. Pero aquí, cuando Moisés toma el mando, ya cuando Moisés toma el mando, entonces, Moisés ya tenía alrededor entre 70 y 90 años. Entonces, cuando Dios a usted le diga, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, cuando le salga este versículo en la Biblia o en el pancito de vida, usted no diga, pucha, pero esto es para los más jóvenes. No, aquí Josué tenía alrededor de los 70 a 90 años, ¿ya? Entonces, aquí Dios le está diciendo a este hombre ya de edad, ya viejo, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, Jehová tu Dios, voy a estar contigo donde quiera que tú vayas, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Luego Josué, entonces, le avisa a todo el pueblo de Israel, ya, y a los jefes, a todas las cosas, que ellos entonces se van a empezar a preparar para poder cruzar este río del Jordán y en 3 días lo van a cruzar. Así que le dice como a los jefes de las tribus que le den aviso al pueblo y que tienen que que llegó el tiempo de tomar posesión de la tierra prometida. Así que luego entonces Josué se acercó hasta los de la tribu de Rubén, a los tribus de Gad y se acercó también a la mitad o un poquito así más de la tribu de Manasés, ¿ya? Y les dijo, ¿se acuerdan lo que ustedes habían pactado con Moisés? Esto sucedió en Números capítulo 32, no sé si ustedes se acuerdan, ya que Rubén y Gad hablaron con Moisés y le dijeron, mira, nosotros nos comprometemos contigo a que cuando ustedes vayan a cruzar para la tierra prometida, nosotros los vamos a apoyar, vamos a mandar a nuestros mejores hombres, pero nosotros nos queremos quedar en este otro lado del río del Jordán porque estas tierras están buenas para nuestro ganado, están buenas para nosotros. Entonces aquí, ¿qué hace Josué? Ya finalizando este primer capítulo del libro de Josué, le dice a estos el comandante de las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés, le dice, ya, ustedes hablaron con Moisés y le dijeron de que cuando nosotros fuéramos a tomar posesión, ustedes iban a ir con nosotros. Así que les recordó esto y ellos dijeron, sí, claro, nosotros vamos con ustedes y después volveremos a estar con nuestra familia, y ellos fueron como parte de esta conquista y fueron liderando esta conquista, ¿ya? Y mandaron entonces a los hombres más fuertes y ellos hicieron lo que prometieron a Moisés ahora con Josué. En el capítulo 2, nosotros aquí vamos a ver una historia que la vimos en nuestro primer ciclo de estudio cuando estudiamos a Rahab, ¿cierto? Ahora la estamos viendo en este tercer ciclo de estudio nuevamente, ya que aquí en el capítulo 2 del libro de Josué nos encontramos nuevamente con esta historia cuando Josué envía a 2 espías, solamente a 2 ahora, ya de los cuales no se conoce el nombre, ¿ya? Y por eso que
como en la historia anterior, cuando fueron enviados 12 espías, y se nombra Josué y a Caleb, se cree y se confunde la historia que son estos mismos aquí, Josué y Caleb, porque son dos, ya, pero no es así. Estos no son Josué y Caleb, ya, estos dos espías no se les conoce el nombre porque no se les llama en ningún momento por su nombre, así que no se conoce quiénes son. O sea, son espías, agente 007 hasta el día de hoy. Nadie sabe quién fue, ya. No se conoce su nombre. Entonces Josué envía hasta dos espías hasta ir hasta Jericó o hasta, como en realidad se pronuncia, que Jericó, para ir a conocer, a ver qué pasaba, porque recuérdense, desde que fueron estos dos espías pasaron 38 años más, ¿cierto? En donde las cosas tienen que haber cambiado un poco. Entonces, cuando fueron estos espías dijeron, sí, se puede, ¿cierto? Josué y Caleb dijeron, sí, se puede, pero después de tantos años que pasaron, había que de nuevo ir a ver si las cosas habían cambiado, si había más o menos gente, si era más o menos probable. Entonces, nuevamente enviaron a estas dos espías. Y estos dos espías se encontraron con esta persona, con esta mujer, ya que es Rahab, que se le conoce como la prostituta que aparece aquí en este libro. Ya este nombre Rahab significa ancha o grande en hebreo y en griego significa tormenta. Nosotros habíamos hablado que algunos dicen que efectivamente ella prostituta, y es más o menos por lo que nosotros nos vamos a quedar, que Rahab era una prostituta, pero algunos también creen que en realidad era una mesonera, ¿ya? Yo fue como un copiar y pegar de la clase que nosotros vimos en nuestro primer ciclo de estudios sobre Rahab, ¿ya? Y aquí hay una conjugación entonces de dos palabras, que Bet, que significa casa, y Sená, que significa hospedaje o fornicación, que tienen como, esta palabra tiene ambos significados, por eso que era como la casa de hospedaje o la casa de fornicación, era la casa de Rahab, y por eso que de repente se daba como a confusión si era o no era realmente esto, ¿ya? Entonces, Sená ya se describe como una ocupación de alguien dedicado al negocio del hospedaje y de alimento, y también como la traducción correcta sería como, en vez de prostituta, sería como mesonera, ¿ya? Pero una traducción así como más correcta del Antiguo Testamento al griego, esta palabra sená, que está en hebreo, al griego significaría como una palabra que significa porné, ¿ya? Y esta palabra porné proviene de la palabra entonces pornografía. Entonces por eso que al hacer este cambio, ¿ya? Este significado como por el original, vendría siendo entonces como sin dudar que en realidad ella sí fue una prostituta, y esta casa no era una casa de hospedaje, sino que una casa de prostitución, por esta palabra al original que significa porné. O sea, sená al griego vendría siendo porné, que sería como casa de prostituta o prostitución o de fornicación. Yo aquí les puse un mapa, yo no sé si se nota mucho, ya, que es como donde, no sé si se nota, todo lo que está en verde, ya, todo lo que está en verde es lo que hoy nosotros conocemos como Palestina. O sea, yo este mapa le saqué como un pedacito de un mapa que vamos a ver más adelante, ya, un pedacito, ya, pero todo este pedazo que ustedes ven en verde y también está en color como un amarillo muy clarito, según mi computador, no sé cómo se ve muy bien en el celular. Ya todo esto vendría siendo como lo que más adelante son las divisiones donde están las tribus, ¿ya? Aquí nosotros tenemos Jerusalén, está Jericó, está aquí Belén, Hebrón y todo ese asunto, pero hoy todo esto es en verde, lo que está en verde es Palestina, es parte como de la pelea que hay con Israel. Antes de seguir como con la historia, me acordé de algo que es como súper importante que lo tengamos claro, es porque cuando llegan estos espías hasta la casa de esta ramera, de esta prostituta, llegan a la casa de Rahab, ella dice
dice la palabra entonces que ellos llegaron hasta la casa entonces de esta persona, y ella vivía en los muros de Jericó, ¿cierto? Y ella aquí en estos muros tenía un negocio, como le dijimos anteriormente, no se sabía, se supone si era que ella vendía lino, hospedaba o que era prostituta, pero al final nos quedamos que realmente ella era prostituta, ¿cierto? Pero ¿por qué esta mujer vivía en los muros de Jericó? Uno dice, ¿cómo va a vivir en los muros? Claro, si nuestros muros hoy día que tendrán, no sé, unos 5 a 10 como centímetros de espesor. Pero, por ejemplo, la base de los muros de Jericó, la base, solamente la base, era de 1.8, o sea, casi 2 metros de ancho y de 3.6 de alto, así como de ancho, pero sí de alto, o sea, eran altos, casi 4 metros de alto y casi 2 metros de ancho, como la base de los muros. Y de los muros estaban las torres, ya que hacía que estos muros de Jericó estaban alrededor de la ciudad de Jericó, y los muros así de las torres eran de 8,5 de alto y de 9 metros de ancho, por eso que la gente podía vivir en los muros, ya, porque era muy ancho. No sé qué estaba sonando. Ya, es como un poco para que conociéramos un poco de la historia más o menos de los muros, para que nosotros nos hiciéramos una idea por qué podían las personas estar viviendo entonces dentro de los muros de Jericó, ¿ya? Y esto está lo que vendría siendo Siria hoy en día, ya Jericó sería como Siria hoy en día, y como más puntualmente Tel Caramel, se llama como esa parte lo que era Jericó. Ya, entonces, volviendo como a la historia en sí, Rahab, ella hospedaba gente en su casa. No se sabe si era gente que iba a dormir solamente o gente que iba a requerir de los servicios de Rahab. Entonces, no era extraño que hubiera gente externa, ya que hubiera gente de otros lados en la casa de Rahab, porque era una casa de hospedaje, ya, o casa de prostitución, un prostíbulo. Entonces, sí o sí, siempre había hombres diferentes, hombres extraños dentro de la casa. Pero a los vecinos de Rahab le llamó esto la atención y le dieron aviso al rey de Jericó de que habían espías, ya, porque yo me imagino que a lo mejor era muy diferente, o se notaba mucho a lo mejor el acento, la forma de vestir, no sé, esto es como en mi imaginación, porque por ejemplo nosotros aquí tanto los peruanos que están al lado, los argentinos que están al lado acá de Chile, hablamos todo el español, pero tenemos nuestro acento diferente, y uno como que se da cuenta más o menos cuando alguien es de otro país, cuando alguien, no sé, peruano, sea alguien argentino, o sea alguien, a ver, no sé, mexicano, que los mexicanos igual hablan español, pero el acentito es diferente. Entonces los vecinos de Rahab vieron algo también diferente en estos hombres y le dijeron al rey de que habían unos hombres extraños que les llamaba la atención. Entonces, ¿qué hizo el rey? Le dijo a Rahab que sacara a esos hombres de ahí, que los sacara afuera, porque él no quería tener a ningún espía ni nadie que anduviera mirando su territorio. Entonces Rahab de una u otra forma le maquilló la verdad al rey por temor a Dios y a los israelitas, de quien ya había escuchado, y le dijo: es cierto que habían unos hombres aquí que pasaron por aquí, o sea, no están en mi casa, solo pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían, porque ellos salieron de la ciudad cuando ya estaba anocheciendo, ya las puertas estaban a punto de cerrarse cuando yo vi que iban unos hombres, pero no me di cuenta para qué lado ellos caminaron, así que en realidad no tengo idea, pero si ustedes se apuran, capacito y que lo alcance. Entonces ella los mandó a buscar a los espías, siendo que ella los tenía escondidos entonces en la azotea de su casa. Y aquí el dibujito salen como unas espigas, pero en realidad eran como unas telas donde estaban ellos escondidos. Y después yo les puse aquí como una conversación que tiene Rahab con los espías, porque ella conocía, como lo vimos anteriormente, ella conocía de ellos, ella había escuchado de los israelitas. No es que los israelitas para los que vivían en Jericó eran como extraños, nunca habían escuchado de ellos, no tenían ni idea del pueblo de Israel, ya no es así. Ellos conocían que ellos habían tenido guerras con otros y habían ganado, y sabía también de que Dios había ayudado a los israelitas, por eso que ella les tenía miedo. Y aquí en la conversación dice, Rahab le dice a los espías: sé que el Señor les ha dado esta tierra,
Ya ella lo tenía súper claro, había escuchado esto y ella sabía de que Dios le había dado esta tierra, o sea, le había dado Jericó, dice, y todos nosotros, o sea, todos los que vivían ahí, tenemos miedo de ustedes, o sea, nosotros les tenemos miedo, nosotros vivimos con miedo, vivimos atemorizados, nosotros escuchamos ya a los israelitas y es como, les tenemos miedo, decía Rahab. Así que dice, yo sé que ustedes quieren venir aquí por hacer esto y nosotros les tenemos miedo, hemos escuchado de ustedes y les tenemos miedo, ya que nosotros hemos oído, ya que el Señor, que Dios, le abrió camino en seco para que cruzaran el Mar Rojo. Así que nosotros hemos escuchado de ustedes que salieron de Egipto en seco, que pasaron un montón de cosas y también sabemos lo que le hicieron a los reyes de Sión y, y al rey Og, ¿ya? A los reyes de los amorreos. O sea, nosotros sabemos lo que ustedes quisieron destruir por completo a esos pueblos. Entonces, nosotros les tenemos miedo. Ya, así que a usted no les puede parecer extraño que nosotros tengamos el corazón atemorizado porque nosotros hemos escuchado de ustedes y a nadie le queda valor alguno para pelear contra ustedes, a nadie. Así que después de oír semejantes cosas de lo que ustedes hicieron, nosotros entendemos que el Señor está de su lado y que Él es mayor, el Dios mayor de allá arriba en los cielos como también debajo de la tierra. O sea, Rahab tenía clarísimo todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde que salió de Egipto. O sea, era un pueblo conocido por su historia. Así que ella dice, ahora júrenme por favor por su Dios que serán bondadosos conmigo, así como yo le mentí al rey y lo escondí aquí en mi casa, aquí con mi familia y con todo, sean bondadosos conmigo y con mi familia, ¿ya? Y denme la garantía, alguna garantía de lo que sea, que cuando vengan a conquistar Jericó me van a perdonar la vida, ¿ya? Y no solo la mía, sino que también la de mi familia. Entonces aquí, ¿qué es lo que hicieron los espías? No solamente le dijeron que bueno, sino que le dijeron, nosotros ponemos nuestra vida como garantía por la tuya. Les dijeron, si no nos delatas, perdón, estaba tomando agüita. Dice, si no nos delatas, cumpliremos entonces nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Ya, y entonces los espías dijeron que cuando ellos fueran entonces a tomar la tierra, todos los israelitas fueran a tomar la tierra de Jericó, ella lo que tenía que hacer era dejar esa cuerda de color rojo, ya de color escarlata, dejarla colgada ahí como una señal, ya en la misma ventana donde ellos estaban descendiendo, que dejaran esa cuerdita ahí como señal, para ellos saber que la gente de esa casa fue quien lo ayudaran. Entonces ahí los espías le dijeron, todos los miembros de tu casa tienen que estar adentro de la casa, porque si salen de la casa yo no te puedo prometer que no los van a matar, porque ¿cómo vamos a saber si son o no tu familia? Así que cuando nosotros vengamos aquí, tú tienes que estar adentro con tu familia, con todo, y a pesar de todo lo que escuchen, de lo que esté pasando afuera, ustedes, pero por nada en el mundo se les ocurra salir, se quedan adentro y así nosotros vamos a cumplir nuestra promesa, porque si alguno sale a copuchentear por último, se les va a matar porque nadie sabe, no vamos a saber reconocer quién es quién, ¿ya? Ahora, si tú abres tu boca y nos delatas de que nosotros vamos a venir en masa a conquistar esta tierra, nosotros vamos a quedar libres de esta promesa que te estamos haciendo y obviamente también para nosotros a lo mejor se nos va a complicar un poco más la pelea, pero al final igual vamos a tomar este territorio y ustedes también van a salir trasquilados porque rompieron su promesa, ¿cierto? Así que ahí los espías se fueron y llegaron entonces a este acuerdo con esta ramera Rahab. Ya, así que luego ellos que se fueron, ella ató esta cuerda como una señal entonces en la ventana y ellos se fueron a un monte donde estuvieron 3 días escondidos, ya, porque acuérdense de que ella había dicho al rey de que ellos ya se habían ido y que lo andaban buscando, ¿cierto? Pero estos hombres cuando ya se fueron, estos espías se quedaron escondidos ahí durante 3 días para engañar al enemigo, como dice el santito, y estuvieron escondidos para que los otros se aburrieran de andarlos buscando. Así que ellos cuando ya tuvieron que regresar hasta donde estaba Josué, ellos le contaron todo lo que había sucedido, también le comentaron sobre el trato con Rahab, y le dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. O sea, le dijeron, todos nos tienen miedo, ¿ya?
Era, por decirlo así, papita para el loro, como dice. Era algo súper fácil entonces de poseer porque les tenían miedo. En el capítulo 3, entonces ya nosotros vimos cómo en el capítulo anterior, cómo Josué toma el liderazgo, cómo manda a su espía y ven que todo esto es posible. Entonces ya aquí en el capítulo 3 nosotros vemos cómo ya se están entonces preparando para comenzar este paso por este río Jordán. Así que al siguiente día, cuando pasa todo este tema de las noticias, ya, que le entregaron hasta Josué, a Josué, ya todos los israelitas salieron hasta la orilla del río del Jordán y ahí estuvieron acampando por 3 días, ya, y ahí hicieron la orden a todo el pueblo de Israel que cuando vieran que los sacerdotes levitas llevaran el arca del pacto hasta el río ahí, como ya comenzaran a entrar, todo el pueblo lo tenía que seguir, pero siempre tenían que tener una distancia de 1 kilómetro ya detrás de ellos y no se les fuera a ocurrir a tocar el arca, sino cualquiera podía caer muerto. Así que, así como se dio la orden, entonces los israelitas obedecieron, ¿ya? Entonces Josué dio la orden también de purificarse, y al tercer día de que ellos estaban acampando ahí, era el día de purificarse, porque al día siguiente, o sea, al cuarto día, los sacerdotes entonces tenían que tomar el arca para comenzar esta travesía de cruzar este río, ¿ya? Y entonces el Señor aquí le habla nuevamente a Josué y le dice, a partir de hoy, o sea, hoy mismo, empezaré a convertirte a ti en un gran líder. Le dice así como, ya no vas a ser la sombra de Moisés, sino que ahora como que vas a empezar a liderar como por tu propio nombre, ¿ya? Ahora tú vas a ser un gran líder y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo y los ojos de los israelitas van a estar puestos en ti porque tú vas a ser un hombre y yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas y todo lo que tú hagas, yo te voy a estar apoyando. Así que de ahí en adelante entonces los israelitas empezaron a ver a Josué de una manera diferente, así tal cual el Señor se lo había dicho y entonces también ahí Josué dice, ya, hoy empieza nuestra travesía y mandó a 12 sacerdotes, ya a uno de cada tribu, a que tomaran entonces este arca y tenían que ponerse a la orilla del río, poner sus pies a la orilla del río para que este río también se secara, así como había pasado en algún momento con el Mar Rojo, ¿cierto? Cuando cruzaron los israelitas desde Egipto. Y ahí entonces estos sacerdotes metieron los piecitos al río y al agua y se empezaron a levantar muros de agua, ¿ya? Y justo en este se cree, ya por la historia y todo esto, que en esa época donde cruzaron este río, del Jordán, era el río, en la época donde el río llevaba más agua, ya donde el agua estaba a tope, entonces no solamente era que estaba como un riachuelo, un poquito, que el agua le iba a llegar solamente hasta los tobillos, sino que el agua realmente iba como brava, con corriente y todo, que iba con mucha agua este río en esa época. Entonces cuando ellos meten los pies en el agua se empieza entonces a levantar y a hacer muros, así como había pasado anteriormente. Entonces todo lo que Dios le dijo a Josué que iba a pasar empezó a suceder así al pie de la letra, ¿ya? Y entonces el río se empezó a secar y después todo el pueblo entonces empezó a cruzar este río del Jordán para poder llegar hasta la ciudad de Jericó, ¿ya? Y aquí entonces los sacerdotes estaban con sus piecitos en el agua mientras este pueblo comenzó su travesía. En el capítulo 4, nosotros vamos a ver aquí unas señales, en este capítulo 4, que están las señales de las 12 piedras tomadas del Jordán, ¿ya? Luego de que Dios le dio la orden a Josué de que hiciera esto con con estos sacerdotes para que llevaran el arca del pacto, le da una nueva orden y le dice, toma 12 hombres más, ya, o sea que llevamos 24, ya, dice, para que tomen 12 piedras de en medio del Jordán, ya, del mismo lugar donde estaban parados los sacerdotes con el arca, dice, y ellos tienen que llevarlas, dice, hasta el lugar del campamento donde ustedes van a quedar, y ahí van a hacer una torre de piedra, las tienen que ir apilando, ya, y van a hacer un monumento conmemorativo ya como señal de todo lo que sucedió, y esto va a ser señal tanto para ustedes para recordar lo que pasó, también va a ser una señal para ellos, para aquellos israelitas que van a nacer, o sea, para las nuevas generaciones, ¿ya? Entonces esta señal era para recordar
que los israelitas pasaron el Jordán en seco, así que las piedras que estaban ahí apiladas tenían que estar en Gilgal, ya en este territorio donde apenas ellos cruzaran este río del Jordán, iban a llegar aquí hasta Gilgal, y ellos iban a acampar ahí, y ahí ellos iban entonces a poner esta torre de piedras apiladas como señal, ¿cierto?, para las generaciones venideras. Entonces los sacerdotes, ya que llevaban entonces el arca, tuvieron que quedarse ahí en el río hasta que todos cruzaran, y hasta que se llevara también a cabo todo este tema de hacer el monumento, todo este asunto, ¿ya? Y Josué también él apiló otras 12 piedras ahí donde estaban los sacerdotes parados, apiló estas piedras también para recordar ahí que estuvieron los sacerdotes parados, que ahí hay una señal, ¿ya? De hecho se cree que están esas piedras hasta el día de hoy, ahí como en ese cauce de agua que queda todavía, están esas piedritas apiladas. Ya, y los guerreros que iban adelante de todo esto que estaba sucediendo, ya, los que iban adelante de toda esta gente, eran 40.000 guerreros más fuertes, y que eran los de la tribu de Rubén, de Gad y de los Manasés, que eran los más guerreros, los más valientes, y como los más fuertes, iban liderando todo esto, ya llevando a este pueblo a cruzar entonces este río del Jordán. Y aquí nosotros vamos a ver algo súper importante, ya que no solamente Dios está hablando con Josué de que él lo va a llevar a ser un líder, sino que también está como repitiendo algunas cosas que él hizo con Moisés, para demostrarle también al pueblo de Israel que efectivamente es Dios quien lo escogió a él, que no fue como una cosa así como que a Moisés se le ocurrió porque a Moisés le caía en gracia a Josué, sino que Dios le está diciendo a través de estos actos, porque a lo mejor ellos podrían haber pasado un poquito más al norte y se hubiesen encontrado que no había agua, porque este era un río, o sea, pues este río llega hasta alguna parte, entonces a lo mejor hubiesen podido pasar por algún lugar donde a lo mejor había menos agua, no sé, podrían haberlo hecho de alguna otra forma. Ya en alguna época del año este río también se seca bastante, entonces a lo mejor podrían haber esperado esa época. Pero no, Dios aquí estaba haciendo, como yo digo a veces, un copiar y pegar, para demostrarle ya al pueblo de Israel y también a todos los que íbamos a escuchar la historia después, de que Él escogió a Josué, no fue porque a Moisés se le ocurrió nomás, sino que así como Él había estado con Moisés, también estuvo con Josué, Él lo escogió y estuvo haciendo, incluso repitiendo mismos, entre comillas, como estos milagros, para demostrar que él era el Dios que acompañaba y que a Josué, y que le daba las órdenes, ¿ya? Entonces el Señor convirtió a Josué en un gran líder, ya, ante los ojos de los israelitas. Para los israelitas, tanto Moisés como Josué hasta hoy son muy importantes para la historia, ya, porque Moisés los sacó de la esclavitud, pero Josué los llevó a poseer la tierra que fluía la leche y la miel. Yo aquí puse en azul aquí abajito, o en celeste, no sé qué color se verá en sus celulares, una nota para que a mí no se me olvidara, que les quería comentar. Cuando el pueblo de Israel cruza este río del Jordán para llegar, acuérdense que ellos fueron a mirar Jericó, ¿cierto? Entonces cuando ellos cruzan, ellos llegan hasta Jericó, ¿ya? Ellos llegan hasta Jericó. Pero, ¿por qué Dios le dice que ellos tienen que apilar estas piedras en Gilgal, si se supone que llegaron a Jericó? ¿Acaso Gilgal era un nombre del territorio? No, ¿ya? El Gilgal no es una ciudad, ni un país, ni un territorio, ni un pueblito, nada, ¿ya? No es así. Este término, Gilgal, se usa 39 veces en la Biblia, ¿ya? Y se usa para describir un lugar, un punto, como un lugar de reunión, un punto de convocatoria, como un círculo de reunión, ¿ya? Entonces, cuando dice que el Señor le dijo que van a poner estas piedras en Gilgal, está diciendo como ustedes van a poner estas piedras cruzando este Jordán en este punto de convocatoria. Ahí van a poner estas piedras. Y por eso se le llama ese lugar como Gilgal, como punto de convocatoria, nuestro punto de reunión, nuestro círculo como de reunión, nuestro círculo de reunión, de convocatoria. Creo que repetí 2 veces lo mismo. Eso era como una nota al margen para que al menos ustedes supieran.
porque se van a encontrar en más veces en la Biblia, y nos vamos a encontrar en más veces en la Biblia estudiando este nombre, y ustedes van a decir, ah, pero Gilgal no estaba en el otro lado, pero Gilgal no estaba en esto. Ya, es para que ustedes sepan que esta palabra se usa, este término se usa para este punto de reunión. Yo aquí les puse esta fotito de Jericó, de Jericho, ¿ya? Aquí les puse cómo se escribe y cómo se dice, ¿ya? Este es Gilgal, la fotito más grande es Gilgal, ¿ya? Aquí, esta foto está tomada de un video hecho hace súper poquito, y aquí se supone que deberían estar estas piedras apiladas, pero no se ven, ya, no están, no se ven. Pero por la historia, por los puntos de referencia y todo, se supone que ahí deberían estar, pero hasta hoy no están. Ya, ahora ya no está, la gente la tuvo que haber sacado, el tiempo se las llevó, no sé, la verdad, pero no están. Pero sí, cuando el río del Jordán, hay épocas que está más seco, se puede ver las piedras que amontonó Josué en el río del Jordán como señal de que ahí se habían parado los sacerdotes. Esas piedras sí están, y acá les puse la fotito donde dice Jordán en seco. Y como les decía, hoy día vamos a estudiar los primeros 5 capítulos, así que ya vamos casi terminando con la historia, y este es el capítulo número 5, donde aquí ocurren dos actos súper importantes, ya que donde José circuncida, me cuesta esa palabra, a los israelitas, ya, y también se encuentra con el comandante del ejército de Dios. No lo escribí ahí, perdón. ¿Ya? Aquí nosotros entonces, cuando vemos todo este tema del cruce, que vemos de las piedras apiladas, cuando vimos ya toda esta historia hasta aquí, nosotros decimos, wow, todo lo que está pasando ya. Pero aparte, aquí nosotros en el capítulo 5 comenzamos viendo esto, que los reyes, ya, el rey amorreo y el rey cananeo, ya, ellos escucharon que el Señor había secado el río del Jordán, o sea, ellos ya habían escuchado anteriormente, porque acuérdense que Rahab le había dicho que sabían todo de cuando se secaron el Mar Rojo, que salieron de Egipto, todas las travesías que habían vivido en el desierto. Y entonces ahora los reyes, aquí este rey amorreo y el rey cananeo más encima, escucharon que habían secado el río del Jordán, entonces para que el pueblo pudiera cruzar en seco, y ellos ya se desanimaron, dijeron, ya quedamos aquí, ahora sí que perdimos, ya no hay, ¿para qué vamos a intentar algo más? Ya quedaron completamente paralizados y tuvieron miedo a causa entonces de lo que iban a hacer los israelitas, porque sabían que ya estaban perdidos. ¿Ya? Y luego vemos cómo Josué, ya por orden de Dios nuevamente, él empieza a circuncidar a los hombres israelitas. ¿Ya? Y aquí nosotros nos vamos a recordar que los israelitas, ellos eran circuncidados siempre, ya fueron circuncidados desde que Dios les dio la orden, fueron siempre circuncidados, ¿cierto? Pero llegó en un momento donde recuerdan que a causa de este problema de que los 10 espías, ya aparte de Josué y Caleb, los otros 10 espías no creyeron que era factible poder tomar esta tierra, el Señor se enojó y dijo, ya, esta generación antigua no va a cruzar a la tierra prometida. Entonces ellos estuvieron vagando estos 40 años en total, para que toda esa generación muriera en el desierto, para que ninguno pasara. Entonces toda la nueva generación no estaba circuncidada, ya toda esta nueva generación. Entonces ahí Dios le dio la orden a Josué que había que circuncidar a esta nueva generación. Entonces esa fue la generación que se circuncidó. ¿Ya? Y después de ser circuncidados, ellos tuvieron que descansar un tiempo para poder sanar de esta como mini cirugía ambulante casera, ¿ya? Para poder estar óptimos para la pelea, porque ellos, acuérdense que iban a poseer entonces estas tierras. Y entonces ellos tuvieron que, en este tiempo, aprovecharon de este tiempo de descanso para poder celebrar en esta tierra, porque ya habían cruzado, recuérdense que estaban justo a la otra orilla del río del Jordán, ya habían cruzado este río, estaban en la entrada de la tierra prometida, por decirlo así, y ellos dijeron, ahora que estamos aquí en esta tierra, vamos a celebrar nuestro primer Pesaj, ¿ya? Recuérdense que el Pesaj es la fiesta de las Pascuas, ¿cierto? Y ellos ahí hicieron su primer Pesaj en la tierra prometida. El maná dejó entonces de fluir y de caer, y ellos empezaron a comer de las cosechas de la tierra, así que nunca más se vio maná del cielo, porque ellos ya empezaron a comer de lo que le daba la tierra, y así que de ese momento los israelitas entonces ya empezaron a vivir de sus cosechas.
Luego Josué ya se encuentra con un comandante que yo le dije por el título que se encontraba con el comandante del ejército de Dios, ¿ya? Cuando él se encuentra con el comandante o con el príncipe del ejército de Dios, él se tira directamente al suelo. Ya ustedes van a decir, pero Josué está adorando otra imagen, está adorando a no sé qué, ya. Según la historia, uno aquí dice el comandante, en una versión, creo que la Reina Valera, ustedes van a encontrar con el príncipe, y en la Nueva Traducción Viviente con el comandante que del ejército de Dios, ¿ya? Y aquí Josué se tira como al suelo como señal de reverencia y le dice que él estaba a sus órdenes. Pero aquí, ¿a quién él se está enfrentando directamente? Algunos dicen que es como un ángel que gobierna, no. Aquí él cuando se tira, él se está postrando ante Dios mismo, porque nosotros a través de la palabra podemos desprender y entender que Dios, que nuestro Cristo, Señor Jesús, es quien, Él es el príncipe que lidera, ¿cierto?, la batalla. Entonces aquí, cuando pasa esto, aquí está también sucediendo como un, ¿cómo se dice? Como un flashback, algo así se dice, no me acuerdo cómo es la palabra, que él ve como aquí él se encuentra con Jesús mismo, donde él se para aquí frente a Josué y él le dice, ¿tú estás contra nosotros o estás por nosotros? Y él le dice que por ninguno de los dos, o sea, le está diciendo, él es el príncipe, y él le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. O sea, aquí está diciendo lo mismo que le dijo a Moisés en la zarza, ¿cierto? En el monte Oreb, cuando le dice, quítate el calzado porque el lugar que tú estás pisando es santo, aquí vuelve a hacer lo mismo con Josué. Y Josué hizo lo que el Señor entonces le estaba diciendo. Este comandante, este príncipe del ejército de Dios, era Dios mismo, hablando con Josué. Estamos a 6 minutos que se termine entonces la conexión y después no podemos ocupar el mismo link, así que voy a ir resumiendo lo más rápido que puedo, ¿ya? Esto es como el resumen de estos 5 capítulos que vimos ahora. Entonces, para poder como implementar estos 3 actos ante la conquista, ¿ya? Ellos, o sea, para poder entonces conquistar, ellos tuvieron que implementar estos 3 actos, que era hacer un monumento ya con las 12 piedras, que esto lo vemos en Josué 4, también después tuvieron que circuncidar a los varones en Josué 5 y también celebraron su primer Pesaj, ya su primera Pascua judía, también está en Josué 5, y estos 3 actos ellos los tuvieron que hacer para poder entonces comenzar con la conquista de la tierra prometida. Yo aquí les puse un mapa. Este mapa es un mapa actualizado de hoy, ¿ya? Aquí lo que es el Cairo hoy en día es la tierra de Gosen, donde estuvieron habitando los israelitas antes de salir de Egipto, ¿ya? Después ustedes se van a encontrar con una pequeña cosita, dice Río de Jordán, para un lado, para el lado derecho dice Jordania, para el otro lado Jerusalén, en vertical dice Canaán, y no sé si usted logra ver donde está encerrado en un círculo rojo también que dice Río Jordán, para que ustedes vean que no es que fuera tampoco tan grande, así como decir, estamos cruzando kilómetros y kilómetros. Obviamente al ser un río, este mapa es pequeño, obviamente era más, pero me refiero que no fue tan ancho como cruzar el Mar Rojo, ya, eso es lo que quiero llegar. Y este río de vez en cuando como que se va secando y creo que hoy también está mucho más seco. 4 minutos. Después tenemos acá este otro mapa, ya que este mapa es cuando salió el pueblo de Israel desde Gosen, ya, desde Egipto, salió desde ahí, está como la ruta que hicieron, los años que vagaron, ellos pasaron entonces por el Sinaí, después de Parán, se acuerdan que estuvieron acampando en el desierto de Parán y después ellos llegaron entonces hasta Moab, ¿cierto? Y ellos llegaron entonces hasta la orilla aquí del río del Jordán, donde dice 17, 16, no sé si se ve, llegaron hasta la orilla del Jordán para después poder cruzar entonces hasta Jericó. Les puse ahí como en los mapas. Este mapa de acá es el mapa de las divisiones que después hicieron de las tierras. ¿Y por qué lo puse? O sea, esto todavía no lo vamos a ver hasta la próxima clase, pero es para que vean que ahí está el río del Jordán, ya el río de Jordán, que es un hilo del Mar Muerto,
ya está el río del Jordán, y para el lado derecho ustedes se van a encontrar con parte de la tribu de Manasés, Gad y Rubén, que donde ellos habían pedido esas tierras en Números 32, ya, pero ellos fueron después a ayudar a los israelitas a tomar el otro lado, ya, en la parte que está en la izquierda es lo que vendría siendo la tierra prometida, lo que ellos después fueron a tomar, ya, todo lo que fueron tomando de a poco. Y este último mapa también es como un mapa actual, ya, que es como Israel hoy, que ahí está como Egipto, Israel, Jordania, ahí está también el río del Jordán en el medio. Para un lado está, entre comillas, lo que eran las tribus, que hoy en día eso ya está, no está. Acuérdense que después las tribus se dividieron, fueron desaparecidas y todo. Y en el lado derecho está también lo que es la Palestina. Recuerden que los israelitas y los palestinos tienen una guerra hasta el día de hoy ya, que están ahí queriendo ellos tomar como tener también autoridad sobre las tierras, por lo que habíamos estudiado en algún momento, de que ellos consideran que así como que Isaac no fue el primer hijo de Abraham, sino que fue Ismael, entonces ellos parten como por ese lado, ellos quieren tener territorio y todo, tienen como su pelea eterna. Pero es para que ustedes vean que ahí donde está como en verde era parte también de lo que fueron las tribus en su momento. Ya, y eso, hasta aquí llegó la clase de hoy.